¿Alguna vez entras en una habitación y lamentas inmediatamente no llevar armadura? No una armadura real, por supuesto, me refiero a la que permite que las palabras reboten. Esa que protege tu orgullo, cuando tu propia familia te trata como si hubieras venido del lado equivocado de la vía. Me llamo Luca. Tengo 34 años, trabajo en bienes raíces comerciales, y según mi primo Logan, soy la vergüenza designada de la familia. No porque haya hecho algo malo, ni porque sea un caso trágico, simplemente porque no juego el juego de la manera que ellos quieren. Y supongo que, en una familia como la mía, esa es razón suficiente para menospreciar a alguien. Lo que pasa al nacer en una familia adinerada, y me refiero a riqueza generacional, entradas privadas con portón y casas de vacaciones en 3 usos horarios, es que las reglas son tácitas, pero se aplican estrictamente. Preséntate bien afeitado o con trajes a medida. Conduce algo europeo. Y, por el amor de Dios, nunca menciones el trabajo, a menos que sea para hablar de lo cansado que está tu asistente. No me crié pobre, pero después de que mi padre murió cuando yo tenía 15 años, todo cambió. Mi madre, que nunca fue exactamente parte del círculo íntimo, nos sacó del complejo familiar y nos mudó a una modesta casa adosada al otro lado de la ciudad. No más depósitos del fondo fiduciario, no más cenas con catering. Fue como ser excluidos de una vida que nunca fue realmente mía. Y, sinceramente, no la extrañé. Aprendí a trabajar, me reconstruí. Pero a ojos de mi familia, una vez que caes, nunca se te permite olvidarlo. Así que cuando me presenté a la fiesta de jubilación de mi tío Rick, celebrada en un viñedo que la familia básicamente consideraba su patio trasero, ya sabía el ambiente. Había recibido la invitación formal 2 semanas antes, pero no había planeado ir. Fue mi madre quien me empujó suavemente a asistir. Podría ser agradable volver a ver a todos, dijo, su voz cautelosa, como si estuviera tratando de fingir que esto era normal. Podía verlo en sus ojos, esa suave esperanza de que tal vez esta vez me tratarían como si perteneciera. No quería decepcionarla, así que me puse mi mejor traje gris carbón, lustré mis zapatos, y me dije a mí mismo que podía sobrevivir unas horas de asentimientos educados y cumplidos vacíos. En el momento en que llegué, supe que nada había cambiado. Todo eran sonrisas de champán y política de apretones de manos. Mi primo Logan fue el primero en verme. Estaba parado cerca de la terraza con una copa de algo caro en la mano, flanqueado por otros 2 primos nuestros que se habían convertido, hacía tiempo, en copias de él. Logan es el tipo de persona que siempre parece recién salido de un catálogo de yates, cabello engominado, dientes blancos perfectos, un traje de lino a medida que probablemente costó más que la renta de mis últimos 3 meses combinada. Giró la cabeza, me dedicó una de esas lentas miradas de arriba abajo, y soltó un resoplido corto y burlón. ¿Sigues usando esos trajes baratos, eh? Dijo lo suficientemente alto para que todos alrededor escucharan. Su voz tenía esa condescendencia superficial que recordaba desde que éramos niños. Solo no robes nada. Sabemos que los tiempos son difíciles. Me congelé. Hubo medio segundo en el que me pregunté si lo había escuchado bien. Luego, como una manada de hienas obedientes, el grupo a su alrededor se rió entre dientes, algunos con más torpeza que otros, pero ninguno dijo una palabra en mi defensa. Sonreí. No porque me pareciera divertido, sino porque eso es lo que haces cuando ya has hecho las paces con el hecho de que nunca te verán como algo más que una advertencia. También me alegra verte, Logan, dije, manteniendo mi tono neutro. Él sonrió y levantó su copa en un saludo burlón. El resto de la noche se difuminó en un desfile de cumplidos forzados y charlas triviales pasivo-agresivas. La tía Candes preguntó si todavía estaba haciendo esa cosa de los edificios, como si los bienes raíces comerciales fueran una fase que superaría. Uno de mis otros primos, ya olvidé cuál, todos se confunden, preguntó si esta vez estaba saliendo con alguien con dinero. Fue como ser picoteado hasta la muerte por palomas con perlas. Me encontré gravitando hacia los bordes del evento, bebiendo agua mientras todos los demás jugaban a mostrar lo impresionantes que eran. Pero entonces sucedió algo extraño. Algo que no encajaba con el guión habitual. Aproximadamente 1 hora después de la fiesta, uno de los encargados del catering, un hombre de unos 20 y tantos años con camisa negra y delantal, se acercó a mí. Parecía un poco dubitativo, como si no estuviera seguro de tener a la persona correcta. Hola, dijo, bajando la voz. Disculpe que lo moleste,
Pero estamos listos para procesar el pago final. ¿Lo quiere todo en una sola tarjeta o...? Parpadeé. Perdón. Se rascó la cabeza. Usted es el señor Rinaldi, ¿verdad? Luca Raldi. El contrato decía que usted era el punto de contacto para este evento. Levanté las cejas, y entonces hizo clic, el nombre de la reserva, el contrato. Giré lentamente la cabeza hacia la fiesta, específicamente hacia Logan, quien en ese momento se reía de algo y se servía otra copa de tinto. Algo dentro de mí cambió. Miré de nuevo al catering. Dije casualmente. ¿Sabes qué? Probablemente deberías consultarlo con él. Señalé a Logan. Él se encarga. Esta fue su idea, ¿verdad? El encargado del catering pareció confundido, pero asintió y se dirigió hacia la terraza. Me quedé exactamente donde estaba, observando desde la distancia cómo la escena se desarrollaba como un choque automovilístico en cámara lenta. Logan pareció desconcertado al principio. Luego, el encargado del catering le entregó algo, probablemente la factura final, y vi cómo cambiaba su expresión. Su boca se movió en una línea tensa, luego se abrió ligeramente como si estuviera tratando de formular una objeción. Pero el encargado se quedó allí, con los brazos cruzados, esperando. Mi sonrisa se profundizó, pero no me moví. No lo necesitaba. Los engranajes ya estaban girando, y todo lo que tenía que hacer ahora era dejarlos trabajar. Pero para entender por qué este momento importaba, por qué hirió tan profundamente, y por qué Logan se merecía cada segundo de ello, necesitas saber un poco más sobre lo que sucedió en los meses previos a esta fiesta. Porque esto no era solo un ataque a mi traje o un estúpido insulto frente a una multitud, este era el punto de ebullición de años de ataques silenciosos, promesas rotas, y una traición familiar particular de la que no había hablado desde que sucedió. Y si todavía estás conmigo, abróchate el cinturón, porque las cosas estaban a punto de ponerse mucho más feas. Al crecer, Logan y yo siempre estábamos lado a lado. No porque fuéramos cercanos, sino porque nuestras madres insistían en ello. Nuestros cumpleaños estaban separados por solo 2 meses. Fuimos a los mismos colegios privados, y siempre nos emparejaban en las fotos familiares como una especie de simetría forzada. Pero, incluso de niños, las líneas se trazaron pronto. Logan era el heredero aparente, el chico de oro. Alto, atlético, naturalmente encantador, a la manera ensayada de un niño concursante de belleza. Yo era más callado, más pequeño, y según la tía Candace, demasiado sensible para mi propio bien. Ella lo decía con esa sonrisa de labios apretados, como si estuviera diagnosticando un defecto que se vería obligada a tolerar. Cada cena familiar, cada festividad, cada maldita gala, era solo otra oportunidad para recordarme que no estaba hecho del mismo paño. Pero lo aguanté. Me lo tragué. No porque les creyera, no lo hacía. Sino porque mi madre merecía paz. Después de que mi padre falleció, ella nunca se volvió a casar. Trabajó en 2 empleos solo para mantenernos en el distrito escolar, fingiendo que no estábamos apenas aguantando, mientras el resto de la familia flotaba en la riqueza generacional. Y, sin embargo, nunca me permitió hablar mal de ellos. Siguen siendo familia, decía suavemente, con los ojos cansados. No te rebajes a su nivel. Así que no lo hice. Mantuve la cabeza baja, estudié mucho, hice prácticas durante la universidad, y escalé mi camino hacia los bienes raíces, una llamada fría a la vez. No era ostentoso, y no era ruidoso, pero construí algo real. A los 31, tenía 3 complejos de apartamentos a mi nombre y un modelo de negocio que finalmente estaba generando ganancias serias. No necesitaba la aprobación de nadie, tenía la mía. Pero lo que pasa con Logan es que siempre necesitaba una audiencia. A los 28, se había fundido su primer fondo fiduciario, lanzando una startup de moda que se hundió en menos de un año. A los 30, estaba impulsando esquemas de criptomonedas. A los 32, incursionaba en la planificación de eventos de lujo, algo sobre crear experiencias curadas para familias del legado, o lo que sea que eso significara. Siempre supo cómo venderse. Y siempre supo cómo convertir el fracaso en un pivote. Pero, bajo la superficie, Logan se estaba hundiendo. Y ninguno de ellos, ni el tío Rick, ni la tía Candace, ni siquiera mi abuela parecía notarlo. O quizás simplemente no les importaba.
Mientras pareciera exitoso, era suficiente. Unos 6 meses antes de la fiesta de jubilación, recibí una llamada suya, de la nada. Luca, primo, hombre, ¿estás ocupado? Recuerdo haber revisado la pantalla 2 veces para asegurarme de que fuera realmente él. No habíamos hablado en casi un año, no desde la última reunión familiar donde bromeó sobre mí, cambiando lavanderías abandonadas por dinero para la renta. Hola, Logan, dije con cautela. ¿Qué pasa? Se lanzó directamente. Tengo este cliente, un gran nombre. No te puedo decir quién, ni todo eso, pero están buscando hacer una fiesta privada, súper secreta, en un viñedo. Piensa, luz de velas bajo las estrellas, cuarteto de cuerdas, ese tipo de cosas. De todos modos, recordé que tienes conexiones en espacios comerciales y alquileres. ¿Hay alguna posibilidad de que conozcas a un dueño de viñedo que me permita reservar discretamente? Hice una pausa. Conozco a alguien que posee uno. ¿Por qué no vas por los canales habituales? Se rió. Esa risa practicada y teatral que siempre me molestó. Oh, vamos. ¿Sabes cómo es? Intentas reservar a través de la recepción y de repente son tarifas corporativas y 10 formularios. Tú tienes esa influencia, hombre. Eres legítimo. Solo necesito un poco de ayuda con la reserva. Yo me encargo de todo lo demás. Debería haber dicho que no. Cada parte de mí sabía que era mejor, pero una pequeña parte, quizás la que todavía creía en alguna versión de lealtad familiar, aceptó. Llamé a un viejo cliente que poseía un viñedo a unos 40 minutos de la ciudad. Un lugar tranquilo y hermoso. Respondí por Logan, le conseguí una tarifa con descuento, e incluso incluía la empresa de catering con la que había trabajado en un proyecto anterior. Ellos confiaban en mí, y yo le presté esa confianza libremente. 3 semanas después, vi una publicación en Instagram honrando el legado, una noche para Rick Rinaldi. Y allí estaba Logan, al frente y al centro, con los brazos alrededor del tío Rick y la tía Candace, actuando como anfitrión frente al lugar exacto que yo había reservado. No había ningún cliente. La fiesta privada fue el evento de jubilación todo el tiempo, y yo no solo lo había ayudado a planearlo, se lo había entregado. Sentí que el pecho se me tensaba. Me desplacé por las fotos, faroles elegantes, mesas personalizadas, luces de guirnalda entrelazadas en los árboles. Parecía perfecto. Y Logan se llevó el crédito de todo. Ni siquiera me invitó. No dije nada. Ni a él, ni a mi madre. Ni siquiera cuando mi tía publicó un comentario pasivo-agresivo sobre cómo la familia siempre se apoya mutuamente, especialmente los que saben cómo organizar una verdadera fiesta. Me quedé callado de nuevo, como siempre lo había hecho. Pero luego llegó el mensaje de texto. Hola, Luca. Una cosa rápida. Le dije al viñedo y a los del catering que tú finalizarías el pago. Dijeron que se podía hacer en el lugar, más fácil ya que todo estaba a tu nombre de todos modos. Eres el mejor, hombre. Las bebidas corren por mi cuenta la próxima vez. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. No solo me había usado. Estaba intentando endosarme la cuenta. Escribí y borré 3 respuestas diferentes. Mis manos temblaban, no exactamente de rabia, sino de algo peor, esa fría y profunda comprensión de que esto no era Logan siendo descuidado o egocéntrico. Esto fue deliberado, planeado. Pensó que simplemente lo aceptaría, como siempre. Pero algo en mí se rompió. No ruidosamente, no dramáticamente. Fue tranquilo, interno. El tipo de ruptura que no escuchas hasta que todo ya ha cambiado. No respondí al mensaje de texto. No lo confronté. Simplemente comencé a hacer llamadas. Primero, al dueño del viñedo, quien confirmó todo. Sí. Logan dijo que tú te encargarías de las finanzas. Parecía una especie de favor familiar. Luego, al encargado del catering. Dijo, ustedes dos eran socios comerciales. Incluso le dimos el descuento por referencia gracias a ti. Todo cuadraba. Así que hice una llamada más al encargado del catering y le dije que llevara la factura final al evento en persona. Que se asegurara de que el pago se gestionara allí mismo. Él aceptó.
No hay problema, dijo. Llevaremos la documentación directamente a usted. Y así fue como terminé de vuelta en el viñedo un sábado por la tarde soleado, con mi traje de carbón barato, interpretando el papel del primo tranquilo e inofensivo por última vez. Me mezclé. Sonreí. Acepté cada insulto pasivo con la misma expresión de calma que había practicado durante años. Y cuando Logan hizo ese comentario, fuerte y sarcástico, rodeado de personas que no me conocían, o peor aún, fingían no hacerlo, no piqué. No me inmuté. Simplemente esperé. Y cuando el encargado del catering me apartó una hora después, interpreté mi papel a la perfección. Señalé a Logan, sonreí, y retrocedí hacia la multitud, observando su rostro cuando vio la factura. Ese fue solo el comienzo. Pero esto no se trataba solo de la fiesta. Eso es lo que debes entender. No se trataba de $7.200, ni de un ataque a mi traje, ni siquiera de las sonrisas falsas en las cenas familiares. Se trataba de algo más profundo, algo que se había estado gestando desde que éramos adolescentes, desde el día en que cumplí 18 años, y mi abuelo, el patriarca de la familia Raldi, me llamó a su estudio para una reunión de la que nunca había hablado. Ni con Logan, ni con mi madre, ni con nadie. Esa reunión lo cambió todo. Y ahora, años después, con Logan ajeno y todos los demás todavía atrapados en el mismo bucle de favoritismo y crueldad educada, finalmente tenía todas las piezas que necesitaba. Porque si bien Logan pensó que me había superado con una fiesta, no tenía idea de lo que vendría después. Hubo un tiempo en el que pensé que ser callado significaba ser débil. No de una manera dramática y cinematográfica, sino de esa manera sutil y sofocante donde el silencio se siente como rendición. Como si tal vez, si me mantenía fuera del camino, mantenía la cabeza baja, no discutía, no me resistía, tal vez dejarían de verme como una decepción. Tal vez verían el trabajo que estaba haciendo. Tal vez me dejarían entrar. Pero cuando creces en una familia como la mía, el silencio no te hace ganar respeto, se confunde con permiso. Esa noche, después de que a Logan le cayera la factura del catering de $7.200, me fui sin decir adiós. Sin un gran discurso, sin confrontación. Simplemente caminé hasta mi coche, un sensible sedán gris estacionado entre dos todoterrenos importados, y me senté al volante durante un largo rato, mirando mis propias manos en el volante. No estaban temblando. No estaba enojado. Había terminado. Durante semanas después de la fiesta, nadie dijo una palabra. Ni Logan, ni la tía Candace, ni siquiera el tío Rick. Simplemente siguieron adelante como si no hubiera sucedido, como si no me hubieran humillado frente a ellos. Como si Logan no hubiera intentado cargarme una factura de 4 cifras. Como si no se hubieran reído. Pero eso es lo que hacen las familias como la mía. Reescriben la narrativa tan rápido que te hace girar la cabeza. Negar, desviar, distraer. Y en el silencio que siguió, comencé a recordar esa reunión con mi abuelo, la que había enterrado durante años. Fue en mi 18º cumpleaños. Llevaba una camisa de vestir que no me quedaba del todo bien y trataba de no sudar por la espalda. Mi madre me había llevado a la finca a petición de mi abuelo. Ella no sabía de qué se trataba. Yo tampoco. Su estudio olía a cuero y libros viejos. No sonrió cuando entré, solo asintió hacia la silla frente a su escritorio. Seré franco, dijo. Tú no eres como los demás. Recuerdo sentir que el estómago se me encogía. Pensé que estaba a punto de excluirme de algo, o peor, darme una conferencia sobre cómo nunca estaría a la altura. Pero en cambio, continuó, Logan tiene el nombre, la apariencia, pero no la cabeza. Tú sí tienes la cabeza. Te he observado, Luca. Escuchas, prestas atención. Y lo más importante, no hablas solo para oírte a ti mismo. No supe qué decir. Mi abuelo no era exactamente conocido por los cumplidos. Abrió un cajón y sacó una pequeña carpeta negra, gruesa con documentos. La deslizó sobre el escritorio hacia mí. Monté algo para ti, dijo. No está a tu nombre. Todavía no. Pero un día, sabrás qué hacer con ello. Abrí la carpeta. Dentro había escrituras, contratos, participaciones de propiedad, nombres que no reconocí en ese momento, pero que luego llegaría a conocer. Una cartera pequeña,
pero diversa, un estacionamiento, un centro comercial, 2 propiedades de alquiler en las afueras de la ciudad, y el 30% de propiedad de una sociedad holding de la que nunca había oído hablar. Necesito a alguien en esta familia con los pies en la tierra, dijo. No solo otro Raldi que piensa que el mundo le debe un yate. No necesitas contárselo a nadie. De hecho, no lo hagas. Asentí lentamente, inseguro de a qué estaba accediendo, pero me quedé con esa carpeta, memoricé cada página, nunca se lo dije a nadie. Cuando falleció 3 años después, el testamento fue sencillo. La mayoría de los activos fueron a sus hijos. Logan recibió sus relojes vintage. La tía Candace obtuvo la casa de verano. Yo no obtuve nada. Al menos, eso es lo que todos pensaron. Pero yo todavía tenía la carpeta. Y con los años, silenciosamente, comencé a construir a partir de ella. Mientras Logan tiraba dinero en startups y acuerdos de marca y fiestas en yates, yo compraba ejecuciones hipotecarias baratas y las convertía en dúplex. Hice asociaciones con administradores de propiedades. Aprendí a leer los cambios del mercado, a rastrear las tendencias de los vecindarios y a negociar contratos de arrendamiento comerciales. Para cuando tenía 27 años, dupliqué el valor de la cartera original. A los 30, estaba generando un flujo de caja de 6 cifras anualmente. En voz baja, bajo una LLC diferente. Nadie en la familia conocía siquiera el nombre en el buzón. Pero nunca usé ese éxito para contraatacar. No realmente. Seguí apareciendo en las funciones familiares con mis trajes prefabricados, permitiéndoles creer que estaba sobreviviendo con apuros. Me dije a mí mismo que estaba manteniendo la paz, que estaba siendo humilde. Ahora no estaba tan seguro. Después del incidente de la fiesta de jubilación, me encontré cuestionando todo. La amargura no era solo por lo que hizo Logan. Era porque le permití hacerlo. De nuevo, seguí dándoles el beneficio de la duda, como un perro hambriento esperando migajas de decencia. Pero tal vez la única manera de ser visto era dejar de esconderme. Y eso comenzó, irónicamente, con otra traición. 2 meses después, recibí una llamada de un amigo agente inmobiliario mío. Oye, cosa rara. Recibí una consulta sobre ese almacén en el que eres CEO inversor. Pensé que querrías saber que alguien está tratando de comprártelo a tus espaldas. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Me envió la información y ahí estaba. Una sociedad holding propiedad de Logan Raldi había presentado una oferta. Una oferta a la baja, pero lo suficientemente seria como para iniciar negociaciones. Pensaron que yo era solo otro inversor ausente. Miré el archivo con incredulidad. Estaba tratando de comprar una de mis propiedades. Sin saber que era mía. Si fue otro esquema o simplemente mala suerte, no importaba. Ese fue el momento en que todo hizo clic. Todavía no tenía idea de quién era yo realmente, y quizás nadie la tenía. Así que comencé a presentarme de nuevo. Cambié la marca de mi empresa de bienes raíces a mi nombre real, Raldi Development Group. Actualicé las LLC. Publiqué mi primer comunicado de prensa en una década, destacando un proyecto de reurbanización multimillonario que estaba liderando en el centro. Comencé a aceptar invitaciones para hablar en foros de bienes raíces. Incluso contraté un pequeño equipo de relaciones públicas para pulir la historia. Y lentamente, las llamadas comenzaron a llegar. Luke. Hola, soy tu prima Jenny. No sabía que estabas trabajando en ese proyecto de Midtown. Espera, ¿eres tú el Luca del artículo de bienes raíces comerciales? Incluso la tía Candace me envió un pequeño mensaje de texto recortado. Vi tu nombre en el periódico. Trabajo impresionante. Espero que te esté yendo bien. Pero no Logan. Logan se mantuvo callado. Hasta la siguiente reunión familiar. Era el 80º cumpleaños de mi abuela. Un gran evento en el clan Raldi. Cena formal completa, discursos, fotos, todo. No había planeado asistir, pero luego vi el plano de asientos y noté algo divertido. Logan se había asignado un espacio para un discurso. No para la abuela, ni para el tío Rick, solo para sí mismo. Eso lo decidió por mí. Aparecí 10 minutos antes de que comenzara el evento. El mismo traje, la misma expresión tranquila,
Pero algo era diferente esta vez. Cuando Logan me vio entrar, su sonrisa burlona flaqueó por una fracción de segundo, justo lo suficiente para notarlo. Luego se la volvió a poner como una máscara. Vaya, mira quién confirmó asistencia, dijo, dándome una palmada en el hombro. No esperaba que mostraras la cara después de ese pequeño lío con el catering. Aunque todo bien. Sin resentimientos. Lo dijo lo suficientemente alto para que la gente escuchara, siempre interpretando la sala. Pero esta vez, sonreí diferente. Sin resentimientos, dije. De hecho, debería estar agradeciéndote. Esa noche me empujó a reevaluar algunas cosas. Parpadeó. Ah, sí. Asentí. Sí. Como lo importante que es saber realmente con quién estás haciendo negocios. Inclinó la cabeza, confundido. Pero antes de que pudiera preguntar más, alguien lo llamó para un brindis. Y yo me quedé allí, bebiendo mi copa, esperando, observando. Porque lo que él no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que acababa de presentar una oferta de adquisición para una de sus últimas empresas restantes. No a través de mi nombre, no directamente, sino a través de una de mis subsidiarias. Y tenía un plan. Un plan tranquilo y metódico. Porque cuando te han subestimado toda tu vida, la venganza no tiene por qué ser ruidosa. Simplemente tiene que ser ganada. Y créeme, he estado ganando esta durante años. Si hay algo que aprendí al observar a Logan a lo largo de los años, es que cuando alguien construye toda su identidad en base a las apariencias, la mejor manera de derribarlo es dejarlo hablar. Siempre revelan demasiado, siempre alcanzan demasiado, siempre dejan las persianas abiertas, aunque sea una rendija. Y ahora que tenía algo que perder, no solo activos, sino presencia, visibilidad, un nombre en crecimiento en el mundo inmobiliario, comencé a notar lo descuidado que se movía Logan en la industria. Fingía entender. Sus empresas cambiaban de nombre cada año. Intercambiaba inversores como gemelos. Hacía grandes promesas sin estructura subyacente, como una casa construida sobre terrones de azúcar. Colapsaría en el momento en que se mojara. Solo necesitaba encender la lluvia. Pero no quería caos. Quería estrategia, elegancia. No quería dinamitar su vida en una semana. Quería colocar las fichas de dominó, de modo que cuando cayera la última, él estuviera sentado entre los escombros, preguntándose cómo no lo había visto venir, preguntándose cómo lo había logrado mientras sonreía al otro lado de la mesa. Porque Logan me había humillado públicamente, en eventos familiares, en funciones de negocios, online, durante años. Pero yo tenía algo ahora que él no tenía, tiempo, influencia, y una memoria como un archivador. Comenzó con esa empresa. Intentó comprar uno de mis almacenes a través de Indigo Vision Concepts LLC. Sonaba como algo salido de un pitch deck fallido. Hice que mi abogado investigara más a fondo. Resultó que estaba vinculada a una empresa fantasma en Delaware, que estaba vinculada a un fondo comercial parcialmente propiedad del antiguo compañero de cuarto universitario de Logan, un tipo que recordaba de uno de los viajes de Logan a la playa de Instagram. El tipo de hombre que nunca usaba calcetines y siempre llamaba a la gente jefe. Me puse en contacto con él bajo un seudónimo. Le dije que representaba a un comprador interesado en adquirir Indigo Vision Concepts. Dijo que Logan no buscaba vender, pero insinuó que la empresa tenía poco efectivo y estaba pivotando. Presioné suavemente, expresé interés en comprar parte de su deuda en su lugar. De repente, estuvo mucho más dispuesto a hablar. No fue difícil conectar los puntos. Logan estaba sobreapalancado, había invertido dinero en una cadena de locales para eventos que perdían renta, y estaba atrasado en varios contratos con proveedores. Su imperio de eventos del legado era una cortina de humo, y ahora yo estaba en posición de controlar el flujo de aire. Pero incluso entonces, no me moví demasiado rápido. Me tomé mi tiempo. Durante los siguientes 3 meses, hice algo que nunca había hecho antes, comencé a dejar que la gente me viera. No el Luca tranquilo y educado que aparecía en los eventos familiares y evitaba el contacto visual. No el niño con el traje barato tratando de encogerse para evitar un comentario. No, había terminado de esconderme. Comencé a aparecer en paneles de la industria con mi placa de identificación al frente y al centro. Di una charla estilo TEDx sobre reurbanización urbana en una conferencia de bienes raíces en Chicago,
publiqué clips en LinkedIn, lo que llevó a 2 podcasts y un segmento de noticias locales. Comencé a poner mi foto junto a mi nombre en el sitio de nuestra empresa. Algo pequeño, pero importaba. E hice que cada comunicado de prensa, cada anuncio, cada artículo incluyera el nombre completo, Lucas Raldi, CEO de Raldi Development Group. Porque cuando Logan finalmente se diera cuenta, no quería que hubiera ninguna duda. Mientras tanto, hice amigos. No del tipo superficial de risa falsa. Había pasado años construyendo relaciones reales con proveedores, contratistas, funcionarios de la ciudad, la gente que Logan trataba como accesorios, la gente a la que pagaba de menos, reservaba en exceso, o dejaba colgada. Empecé a hacer preguntas. Oye, ¿Logan alguna vez liquidó ese pago del año pasado? ¿Alguna vez recuperaste ese depósito de equipo? ¿Ha estado renovando tu contrato o te está dando largas? Y las historias comenzaron a inundar. Un DJ me dijo que Logan le había rebotado un cheque de $2.000 después de una boda, y luego culpó a su asistente. Una florista dijo que una vez condujo 2 horas para montar un evento solo para encontrar el local cerrado y sin pagar. Un técnico de iluminación me dijo que había tenido que amenazar con acciones legales solo para que le reembolsaran los daños de alquiler que causó el equipo de Logan. Había un patrón. Y ahora había nombres. Compilé todo. Fechas, facturas, fotos, capturas de pantalla, contratos de proveedores. No para demandar. Todavía no. Quería influencia. Porque Logan no solo construyó su nombre sobre la ilusión de riqueza. Lo construyó sobre ser intocable, encantador, el tipo que conocía a todos. Si esa ilusión se agrietaba, aunque fuera un poco, no pasaría mucho tiempo antes de que su castillo de naipes volara por los aires. Pero todavía necesitaba el momento oportuno. Y entonces el momento llegó, como un regalo envuelto en arrogancia. Logan anunció en Instagram, por supuesto, que iba a abrir un nuevo local de eventos de lujo en el corazón de la ciudad. Gran fiesta de lanzamiento, etiqueta negra. La publicación mostraba una maqueta de una hermosa estructura de vidrio rodeada de luces de hadas y vistas desde la azotea. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, no porque fuera impresionante, sino porque reconocí el edificio. Era uno de los míos, específicamente una de las propiedades que había adquirido 6 meses antes a través de un grupo de inversión. Todavía estábamos finalizando las renovaciones interiores. El edificio ni siquiera había pasado las inspecciones finales todavía. No se habían emitido permisos para eventos. No se habían firmado contratos. Ni siquiera estaba zonificado para reuniones públicas. Y, sin embargo, aquí estaba él anunciando una gran inauguración en 3 semanas. Estaba mintiendo descaradamente. Sonreí. Este era el escenario perfecto. Levanté el teléfono y llamé a mi administrador de propiedades. Necesitamos revisar los acuerdos de arrendamiento en 712 East Lexington, dije. Creo que tenemos un ocupante ilegal. Pero no lo detuve. Todavía no. En su lugar, hice que mi equipo enviara una solicitud formal de documentación, permisos, licencias, seguros. Copiamos a su correo electrónico comercial genérico y al contacto legal de su LLC. No acusamos. No amenazamos. Solo preguntamos cortésmente. Y predeciblemente, Logan respondió a través de su asistente, o más bien alguien que fingía ser su asistente. La gramática era terrible, y claramente era el detrás de la pantalla. Todo está en proceso. Solo un pequeño retraso con la documentación de la ciudad. No hay necesidad de estresarse. Estamos listos para comenzar. Esperamos. Y mientras esperábamos, comencé a hacer llamadas de nuevo, pero esta vez a los invitados. Logan había publicado una lista parcial de RSVP confirmados en su historia de Instagram, nombres de influencers, antiguos clientes, una concejala local, e incluso algunos miembros de la familia. Me puse en contacto con cada uno de ellos, me presenté como el verdadero dueño del local. Expliqué con calma que la propiedad no estaba autorizada para su uso, que el evento no estaba sancionado, y que cualquiera que se presentara podría ser potencialmente responsable si algo salía mal. La mayoría se retiró de inmediato. Un influencer incluso hizo un tuit vago sobre organizadores de eventos turbios que jugaban rápido y suelto con los permisos. Logan aún no lo sabía,
pero los pilares estaban comenzando a temblar. Luego, una semana antes de la gran inauguración, programé un recorrido con inspectores de la ciudad el mismo día en que se suponía que el equipo de Logan haría su ensayo técnico. No era ilegal. Simplemente era inconveniente. Y cuando los inspectores encontraron plataformas de iluminación no permitidas, cables expuestos sin ningún plan de salida de emergencia, emitieron un cese y desista temporal. Nada permanente, solo lo suficiente para cancelar el evento. Y finalmente, Logan me llamó. Sin asistente, sin correo electrónico falso, solo él. Lo dejé ir al buzón de voz 2 veces. Al tercer intento, contesté. Luca dijo, su voz quebradiza. Oye, hombre. Escucha, creo que ha habido algún tipo de confusión con tu equipo. No me di cuenta de que había una superposición de propiedad en la propiedad de Lexington. No es gran cosa, sin embargo. Podemos resolverlo. No dije nada. Él siguió. Mira, sé que hemos tenido nuestros tropiezos, pero siempre he respetado tu empuje. En serio, eres un asesino silencioso, hombre. Súper inspirador. Y de hecho estoy pensando que tal vez nos asociemos en esto, hacerlo oficial. Puedes obtener una parte de las ganancias del local y yo. Logan, dije con calma. Ya soy dueño de él. Silencio. ¿Qué? Soy dueño del edificio. Soy dueño de los permisos. Soy dueño del nombre. El contrato de arrendamiento que falsificaste. No. Las facturas que enviaste a los proveedores. Fraudulentas. La gran inauguración, cancelada. Comenzó a hablar, pero yo no había terminado. Tengo 3 años de quejas de proveedores a los que estafaste, contratos que rompiste y clientes a los que mentiste. Tengo facturas, grabaciones, correos electrónicos. Incluso sé sobre el inversor silencioso al que nunca le pagaste. El que está pensando en ir a la prensa. Luca dijo, la voz tensa ahora. ¿Qué quieres? Sonreí. Nada, todavía. Luego colgué, porque la mejor parte de preparar el escenario es saber exactamente cuándo retirarse de él. Pero el acto final, ese todavía estaba por venir, y Logan no tenía idea de lo que estaba esperando entre bastidores. No tuve noticias de Logan durante semanas después de que le colgué. Ni llamadas, ni correos electrónicos, ni siquiera un intento a medias de hacerme sentir culpable a través de nuestra abuela. El silencio no era paz, era estrategia. Podía sentirlo. Estaba luchando detrás de escena, tratando de mantener las cosas juntas, probablemente pidiendo favores, enviando cestas de disculpas, tal vez incluso tratando de cambiar de marca de nuevo. Ese siempre fue su movimiento cuando las paredes comenzaban a cerrarse, desaparecer, repintar la misma casa y esperar que nadie notara las grietas en los cimientos. Pero esta vez, yo tenía el plano. Y no estaba interesado en dejarlo reconstruir. Porque esto ya no se trataba solo de humillación. No se trataba de los comentarios del traje barato o de las pullas sarcásticas en las fiestas familiares. Se trataba de años de Logan pisoteando a gente como yo, los callados, los cuidadosos, mientras sonreía para la cámara. Se trataba de ver a mi madre llorar después de una cena donde la tía Candace accidentalmente dejó su nombre fuera del plano de asientos. Sobre perderme el funeral de mi abuelo porque Logan olvidó actualizar el chat grupal con la hora correcta. Esto era sobre justicia, pero no iba a tomarla por la fuerza. Iba a dejar que él me la entregara. Y lo hizo. Aproximadamente un mes después de nuestra llamada, recibí un correo electrónico de uno de los proveedores que había entrevistado durante mi tranquila investigación. Era un técnico de iluminación. Un tipo tranquilo, sin tonterías, que dirigía un pequeño equipo de freelances. Me dijo que Logan lo había estafado con un contrato de $9,000 por una boda en marzo. Dijo que estaba esperando el pago del cliente. El tipo escribió, eventualmente simplemente dejó de responder. Pedí documentación. Me envió la factura, la cadena de correos electrónicos y las capturas de pantalla de texto. Clarísimo. Luego agregó, casi como una idea tardía, lo curioso es que usó el nombre de la familia Raldi en la presentación. Dijo que su primo era dueño de la mitad de la ciudad. ¿Es eso cierto? Sonreí.
Estaba a punto de serlo. Envié la factura a mi abogado e hice que redactara una carta formal de intención de presentar un derecho de retención contra la empresa de eventos de Logan, Alice Venus Incorporated, por motivos de trabajo subcontratado impago. Los activos de la empresa eran mínimos, pero tenían una cosa de valor, la marca comercial y el registro de la marca. Presentamos el derecho de retención. 3 días después, Logan llamó. Esta vez no sonaba enojado. Sonaba cansado. Luca, podemos hablar, dijo. ¿Cómo, hablar de verdad? Me reuní con él en una cafetería tranquila en Midtown, terreno neutral. Llegó con gafas de sol oscuras y un blazer que parecía no haber sido planchado en semanas. Se deslizó en el asiento frente a mí y no dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente, habló. Estoy sangrando, hombre. Tomé un sorbo de mi café. Él miró a su alrededor, como si alguien pudiera estar grabándolo. Me equivoqué. ¿Bien? Tenías razón en todo. Los permisos, los proveedores, las cuentas. Estoy agotado. Tuve que vender el condominio de la playa solo para cubrir julio. Levanté una ceja. ¿El de Malibú? Asintió, mirando su café. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque tienes influencia, dijo. Y porque creo que podemos arreglar esto juntos. Casi me río. Incluso ahora, pensaba que estábamos en el mismo nivel. ¿Quieres que te ayude a limpiar esto? Asintió. Nos asociamos oficialmente. Fusionamos a Liv con tu grupo. Yo seré la cara. Tú manejas el negocio. Raldi Events, marca delegado, alineación familiar completa. Funcionará. Eres el único en quien confío. El único en quien confiaba. Eso era fuerte. Dejé que el silencio se alargara. Luego dije, déjame pensarlo. Y lo hice, durante exactamente 72 horas. Luego hice el movimiento final. Envié a su asistente, o a quienquiera que estuviera revisando su bandeja de entrada, un contrato. Un acuerdo de compra simple y limpio. $1. Logan retendría 0 propiedad, 0 poder de toma de decisiones, y se le prohibiría iniciar cualquier empresa de eventos o locales en el estado durante los próximos 5 años. Asumiríamos sus deudas, pero a cambio, seríamos dueños de la marca Alive, la lista de clientes, el sitio web y todos los activos digitales. Esperaba que luchara, que se enfureciera, que amenazara. En cambio, el acuerdo firmado regresó dentro de las 48 horas. En el momento en que abrí el archivo y vi su firma electrónica, una extraña sensación me invadió. No era triunfo. No exactamente. Era alivio. Había terminado. Las fichas de dominó habían caído. Durante las siguientes 3 semanas, desmantelamos a Liv desde dentro. Mi equipo examinó cada contrato con clientes, acuerdo con proveedores y factura impaga. Limpiamos lo que era rescatable y absorbimos el resto. Me acerqué personalmente a cada proveedor que Logan había quemado, pagamos lo que pudimos, negociamos términos para el resto. La noticia se difundió rápidamente, y lo curioso fue que, cuando la gente se dio cuenta de que Logan ya no estaba involucrado, regresaron. Una de las planificadoras de bodas más solicitadas de la ciudad reservó 3 eventos con nosotros. Un cliente corporativo que había puesto en la lista negra a Liv después de un desastre de programación en 2023 nos envió una propuesta de 6 cifras. Nuestra reputación, la mía, se disparó. Pero Logan, él se desvaneció. Los rumores se filtraron a través del círculo familiar, que se había mudado con una novia, que estaba consultando en una startup, que se estaba tomando un tiempo para reflexionar. Nadie me preguntó qué pasó. Nadie mencionó la compra, ni siquiera la tía Candes. Pero la próxima vez que estuvimos todos en la misma habitación, la cena de acción de gracias, la mansión Raldi, una mesa larga bajo candelabros, Logan estaba callado. Se sentó a 2 asientos de mí. No hizo un solo comentario sarcástico. No soltó una sola broma sobre trajes o salarios. En un momento, trató de hacer contacto visual. No se lo devolví. Y cuando el tío Rick se levantó para dar su habitual brindis divagante, agradeciendo a todos por ser parte de este gran legado familiar, agregó algo nuevo,
Y un agradecimiento especial a Luca por llevar el nombre Raldi a la ciudad y hacerlo brillar. Tu abuelo estaría orgulloso. La mesa aplaudió. Incluso Logan. Más tarde, mientras salía a tomar aire, mi madre se acercó a mi lado. Ella sonrió, se envolvió su chal más ajustado alrededor de los hombros y me miró. Has recorrido un largo camino, Luca. Asentí. Tomé el camino largo. Ella me tocó el brazo suavemente. Tomaste el camino correcto. Y mientras el aire frío nos picaba la cara, y las luces de la mansión brillaban cálidas detrás de nosotros, me di cuenta de algo. Esto no era solo venganza, era la recuperación de mi nombre, mi trabajo, mi lugar. De todo lo que intentaron quitarme dignidad, orgullo, identidad y de todo lo que había reconstruido silenciosamente, ladrillo a ladrillo. Miré las estrellas, luego volví a mirar la casa, y sonreí, porque nunca más se reirían de mi traje.